Los inversionistas se enfrentan una semana que está cargada de catalizadores. Esa escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán después de una tregua vuelve a disparar ese petróleo, mientras la inteligencia artificial continúa trayendo miles de millones de dólares en inversión y, por supuesto, nuevas oportunidades que llegan al mercado con IPOs y movimientos de grandes gestores. Para entender qué está descontando hoy Wall Street, conversamos, por supuesto, con quien es parte de la casa, Robert Kekia. Él es el CFO de Benzinga, acompañándonos ya los días jueves. Robert, buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro muy bien, gracias. Un poco triste con la salida de Brasil de la Copa, pero estoy muy bien, gracias. Ojalá a ti también. No, no, tranquilo, o sea, sentimos el dolor, realmente esperábamos más, vamos a tener más, voy a ser sincero, esperábamos más, pues no sé, Brasil tiene que reencontrar, yo creo que Brasil tiene que volver a su esencia del juego bonito, o Jogo sea, bonito. salirse de ese Jogo estilo bonito. europeo y hacer lo que es Brasil, jugar como juegan ellos. Creo que eso Yeah. puede volverle la vida a ese Brasil que extrañamos. Sí, sí, ojalá en breve. Ahora vamos a cambiar de jugadores porque fue la misma base por las últimas tres copas. Entonces ahora vamos a cambiar todos y ver si se mejora el desempeño del equipo. Bueno, enhorabuena. Vamos a ver qué pasa. Vamos ahora sí a hablar también de lo que nos corresponde a nosotros, que es la economía. Cada semana vemos que parecía como que vamos un paso para adelante y otro paso para atrás. Hace apenas una semana el mercado hablaba de desescalada en el Medio Oriente. Tú mismo lo decías, que no lo veías todavía. Decías, no descontemos eso porque eso puede pasar. Recuerdo que lo llegaste a mencionar en una de las últimas conversaciones. Pero ahora volvemos a escuchar amenazas de nuevos ataques. Vemos que el petróleo vuelve a estar alrededor de los $78 y Wall Street vuelve a ponerse nervioso, vuelve a poner una prima de riesgo, porque obviamente aparece este conflicto que pensábamos que ya había pasado a segundo plano. ¿Tú crees que estamos frente a una corrección temporal, o realmente es un cambio de escenario para los inversionistas? ¿Qué es el enfoque ahora, sobre todo cuando nos preparamos para el último trimestre? Raúl, buenísima pregunta para empezar, porque me quedé incrédulo de todo lo que pasaba. Creía que estábamos resolvido con este asunto, pero ¿por qué? Hace una semana el mercado ya daba por encerrado el conflicto. El petróleo había caído por debajo de $71, su nivel más bajo desde antes de la guerra. Y de repente esta semana Trump declara terminada el alto de fuego. Hay nuevos ataques y el Brent está más de 5% hasta rozar $78. Y lo veo así. Cambia el titular, pero no cambia la película del fondo. La geopolítica en Oriente Medio funciona como una montaña rusa. Sube el miedo, baja el miedo. Pero mientras el petróleo se quede por debajo de los $80, el mercado lo toma con calma. De hecho, seguimos muy lejos del pico de casi $120 que vimos en lo más duro de la guerra. Para el inversionista, la clave 20% de la parte del petróleo mundial. Mientras los barcos siguen pasando, esto es ruido con volatilidad. Eso es el problema. Si el estrecho se cierra de verdad, ahí se cambia el escenario. ¿Y cuál es mi lectura? Es una corrección temporal, no un giro estructural, pero conviene tratarlo como un alarme de incendio, un alarme amarillo o naranja. Probablemente sea un simulacro, aunque uno siempre mira dónde está la salida. Robert, bueno, mientras la geopolítica domina los titulares, por supuesto, el mercado reaccionó cuando el presidente Donald Trump habló de que había terminado esa tregua entre Estados Unidos e Irán. Vemos ahora todo un panorama diferente. En esta mañana, pues vemos el mercado moverse con bastante positivismo, ¿no? Avanzando. De hecho, el NASA ya en 1,5% de repunte, lo cual demuestra que ese dinero sigue fluyendo hacia tecnología, específicamente en la parte de inteligencia artificial, donde los mayores acuerdos privados del trimestre pues se ven, continúan. Sobre todo ese próximo IPO de SK Hynix, esta compañía surcoreana, también compañías como Nvidia, como Broadcom, que continúan captando enorme atención de ese mercado. Estamos viendo ya una segunda etapa de ese ciclo de inversión en inteligencia artificial que se ve hoy en día pues más enfocada en lo que es la infraestructura, ese hardware, que propiamente en las aplicaciones. Buenísima pregunta y respuesta corta. Sí,
y creo que es la observación más importante del semestre que tenemos ahora. La primera etapa de la AI fue de las aplicaciones, chatbots, imágenes, esa magia visible que todos probamos. La segunda etapa. Creo que perdimos un momento a Robert. Vamos a esperar a ver que nos confirme el equipo de producción. Estamos en vivo, esto es algo completamente normal. Vamos a ver. Sí, bueno, mientras Robert regresa, pues obviamente la pregunta que estabas haciendo, Vanessa, tiene que... No, a ver, Robert, ¿regresó? Sí, regresé. Estás de vuelta, ok. Muy caliente la pregunta, por lo que veo a Robert. Y sí, me fue Si que no la quiero responder, apaga la cámara. Bueno, perdóname. Pero voy con mi respuesta otra vez aquí. Sí, y creo que la observación más importante del semestre, para responder de manera corta, la primera etapa de la AI fue las aplicaciones, que la parte glamorosa que hablamos, los chatbots, imágenes y la parte visible que todos probamos. Y esta segunda etapa que estamos viviendo ahora es mucho menos glamurosa, pero más rentable. El enfoque en desempeño financiero. Los picos y payas, la infraestructura que hace posible todo lo demás. Y el mejor ejemplo es la salida a bolsa de SK Hynix en Nasdaq esta semana, que busca levantar como a 28 mil millones de dólares, la segunda mayor de la historia después de SpaceX. Y ojo con el dato, la demanda superó en más de 7 veces las acciones disponibles. SK Hynix fabrica la memoria de alta velocidad que necesitan los chips de NVIDIA. Es el proveedor de memoria número 1 del planeta. Y en el mundo privado pasa lo mismo. La AI se llevó el 70% de un récord de 570 mil millones de dólares en capital de riesgo en el primer semestre. Y Broadcom acaba de aliarse con Apollo y Blackstone para una plataforma de infraestructura de 35 mil millones de dólares. La lógica que miramos es sencilla. En una fiebre del oro, el dinero seguro no siempre está en quien busca el oro, sino en quien vende las palas. Y hoy Wall Street está comprando palas a manos llenas. Entonces es a quien está proveyendo la infraestructura para AI. Interesante. Claro. Y es lo que vemos, también hemos visto acá entre las empresas que nosotros solemos analizar, todas esas empresas que están el intermediario, el tercero, pues han estado repuntando, no necesariamente porque sean los que estén fabricando los microprocesadores, sino precisamente porque son los que están detrás de cómo se va a construir esos centros de datos, de cómo se van a habilitar esos lugares, y es muy válido ese punto. Ahora, otro dato que también llamó mucho la atención y que suele ser que cada vez que él habla, pues genera ruido en el mercado y el mercado comienza como a prestarle atención, que fue el caso de Michael Burry, que pues, obviamente se hizo muy conocido después de esa crisis bancaria del 2008, que muchos lo vivimos, pero ahora está apostando por mercados de apuestas, valga la redundancia, por DraftKings y por Flores. Entonces, vemos que digamos, ¿qué lectura tú haces de este movimiento? ¿Es una apuesta específica por el negocio de apuestas deportivas o refleja una mayor confianza en el consumo estadounidense pese a la incertidumbre? Sí, Michael Burry, el eterno bearish, porque siempre está apostando, pero muy interesante, con su histórico de desempeño muy bien en 2008, pero por ahora que miramos es un movimiento muy típico de Burry, y por eso vale la pena leerlo con cuidado. Compró una posición dividida más o menos 60% de Flutter y 40% de DraftKings, entrando en Flutter alrededor de $107 y en DraftKings con $26 bajos. Yo no leería como un voto de confianza al consumidor estadounidense. Burry es un contrarian, siempre está apostando en el contrario, de manual. Su especialidad es comprar lo que el mercado castigó por miedo. Estas acciones cayeron porque los mercados de predicción, esas plataformas nuevas de apuestas, les estaban comiendo terreno. Su tesis es específica que estudié aquí. Apuesta a que los reguladores terminaran poniendo freno a esos competidores nuevos y entonces las casas tradicionales recuperen su ventaja. Eso creo que Burry está pensando. Es importante recordar quién es Burry en este momento. Este mismo mes abrió apuestas en contra de NVIDIA, Tesla y Caterpillar. O sea, un optimista sobre la economía.
Es alguien que compra empresas concretas que cree mal valoradas y apuesta contra la euforia de la AI. En resumen, eso no es confío en el consumidor, es confío en lo que el regulador hará el trabajo sucio por mí. Muy bueno, comprar... Me parece que perdimos a Robert por un momento. Sí, vamos a esperar, pues, porque obviamente está muy buena la respuesta que estaba diciendo en este momento sobre esto, pues obviamente estamos en vivo y no pasa absolutamente nada, es algo completamente normal, mientras pues aquí volvió. Robert, ¿estás con nosotros? Ahora sí, te perdimos por un segundo y se cortó la parte de la intervención de lo que estabas diciendo. Sí, sí, voy por resumen aquí. No, no es, creo que en situación de Bird, eso no es confío en el consumidor, es confío en que el regulador hará el trabajo sucio por mí. Muy borre que vemos, comprar lo aburrido y castigado mientras apuesta contra lo que es brillante y de la moda. Ya, Robert, para ir finalizando la conversación contigo el día de hoy, cuéntanos, si tuvieras que decirle el día de hoy a un inversionista que está viendo Comercio TV, que te está escuchando en este momento, ¿cuáles son las 5 acciones que realmente tú dirías, pues, vale la pena tener bajo ese radar en el portafolio? Te pongo opciones y tú me puedes incluso nombrar alguna que no esté dentro de ellas. Nvidia, Broadcom, Alibaba, la que está saliendo ahora como IPO es K-Hynix, incluso SpaceX, que todavía pues sabemos que ha caído, pero que todavía hay inversionistas que continúan confiando en esa compañía y resultados que demuestre. ¿Cuáles crees tú que tienen los mejores catalizadores para ese segundo semestre que viene ya, que ya estamos caminando en rumbo a ello? ¿Y cuáles podrían estar incluso experimentando ya expectativas demasiado optimistas? ¿Qué consejo le das en este momento a la audiencia? Déjame separarlas por donde veo el mejor riesgo o recompensa para el segundo semestre, en mi opinión. Con catalizadores sólidos, pongo tres. Nvidia y Broadcom, que ha hablado, son los dos más caros de la infraestructura de AI. Nvidia manda los chips y Broadcom en los chips a medida, y ambas siguen capturando enorme demanda. Y SK Hynix, que debuta mañana viernes, sus ingresos crecieron casi 200% en solo trimestre y domina 60% del mercado de memoria de alta velocidad. Ahí el catalizador es claro y presente. En la caja de buena empresa, pero cuidado con el precio, pongo Alibaba y SpaceX. Alibaba cotiza barata y crece 40% en la nube, pero está quemando caja como una apuesta de 56 millones en AI. Y sus ganancias cayeron casi 20%. El catalizador real llega en agosto con sus resultados. Y SpaceX salió a bolsa con valorización a 1.8 billones de dólares. Y ya cotiza con su prima de entusiasmo. Su primer examen serio de fundamentos no llega hasta noviembre para mirarnos. Ahí la expectativa va muy por delante de los números. Entonces, no es creo que si tuviera que resumir en una frase con esas que ha hablado, los mejores catalizadores están en el hardware de la AI, Nvidia, Broadcom, SK Hynix, y las expectativas más infladas en SpaceX, por ejemplo. Y otra cosa, para hacer un disclaimer, vamos a hacer inversiones después de tener un planeamiento financiero más amplio. Si tú tienes a credit card debt o cosas así, no es el momento de hacer inversiones. Pero si usted está seguro y está bien con su desempeño financiero, en el momento de inversión, pensamos siempre en la diversificación y crear un portafolio. Y dentro de este portafolio, una alocación dentro de AI es muy buena y muy importante. Y dentro de esa alocación en AI, creo yo que los mejores catalizadores todavía están en el hardware. Robert, excelente análisis. Yo te quiero hacer una pregunta muy cortica y si la puedes responder de forma bastante breve. SpaceX podría ser, como fue Tesla en su momento, una compañía que arrancaba con volatilidad en el mercado, pero que a largo plazo, pues sabemos lo que ha demostrado Tesla en su acción. ¿Podríamos llegar a ver eso en SpaceX o tú crees que es muy pronto incluso para hacernos esa pregunta? Creo que está muy temprano. SpaceX, si tuviera que invertir con una horizonte de 20 años,
y no necesitas de esa plata ahora, puede ser un buen negocio. Pero por ahora, si tú no tienes apetito por volatilidad, no es un buen negocio. Creo yo que hay una oportunidad gigante. Hablamos de TAM, Total Addressable Market, y es un mercado nuevo que está alcanzando muchas otras cosas para desarrollar. En el caso de Tesla, que miramos, empezó haciendo carros eléctricos y hoy... Perdimos a Robert nuevamente por un momento, pero interesante la respuesta propiamente, Raúl. Totalmente, claro, porque está muy temprano, pues realmente, pues el tema de SpaceX, obviamente ¿qué pasa? Hay mucha volatilidad en la acción y por eso, pues me imagino que Robert dijo, Robert, 30 segundos para finalizar, que te perdimos nuevamente y tenemos también que salir a la pausa. Sí, sí, entonces de manera muy corta, sí. Creo que sí puede ser a largo plazo porque Tesla empezó como desarrollar carros eléctricos y hoy muy más enfocado en AI, automación y los robots Optimus. Creo que SpaceX también tiene una oportunidad gigante para desarrollar nuevos negocios. Entonces, si tú no tienes apetito para volatilidad, no es un buen negocio, pero si tú tienes una visión de muy largo plazo, 20 años o más, puede ser un buen papel para mirar. Excelente, Robert. Gracias por estar aquí con nosotros en tu casa, Comercio TV, pero también por siempre responder de forma tan simple, pero tan directa a nuestra audiencia. Gracias a ti. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo jueves, Robert. Gracias, Robert. Bueno, pausa por supuesto y ya regresamos.